Padre Celestial, oh Señor, te damos gracias por toda la misericordia que has derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de la vida y la salud, por el cuidado de nuestras familias, por la provisión para nosotros. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. En Él estamos aquí, Señor, hoy. Por tu Espíritu Santo y tu palabra, la obra perfecta de Cristo, Señor, podemos decir que somos cristianos aún, Señor, y que continuamos perseverando en la fe. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar aquí reunidos todos juntos, en el que abriremos tu palabra para estudiarla. Oh Señor, somos hombres débiles y torpes. Necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros para no solo iluminarnos, sino también para que en nuestros corazones, Señor, no haya ningún obstáculo para entender tu palabra y para someternos a ella. Es tu palabra, es nuestra autoridad. Bendícenos, Señor, en este tiempo que tendremos juntos. Te lo pedimos todo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Hebreos, capítulo 8. Empezando el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, primero que todo deseo dar gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí entre ustedes. Yo siempre he dicho, y lo considero así, no es algo que diga solo por decirlo, es el Señor nos humilla cada día, mostrarnos su grandeza y su bondad para con nosotros. Nos vemos a nosotros mismos tan faltos, tan infieles, y vemos a un Dios tan fiel. Y solo el hecho de estar aquí, volver a ver a hermanos en la fe, en Cristo, volver a ver a hermanos que conozco desde hace muchísimos años, conocer a hermanos de los cuales he escuchado por años como bautistas reformados, conocer a hermanos por los que he orado con mi iglesia por años también. Y hasta recibir el regalo de una carta de unos hermanos
dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra iglesia y cómo ha usado nuestra iglesia para bendecirlos a ellos también. Entonces realmente esto es la gracia del Señor para con mi vida, es un regalo que yo acepto del Señor, estar con ustedes. Y el tema que me corresponde exponer es ver la teología pactual como un distintivo bautista. Lo que queremos contestar es cómo nosotros debemos entender la Biblia. ¿Cómo debemos entender las Escrituras? La Biblia, mis hermanos, es una historia. Es una historia. Es el registro de la obra de Dios, de lo que Él ha hecho desde el principio y lo que hará hasta el fin del siglo. Es la historia de Dios, de lo que Él ha hecho desde el principio hasta el fin del siglo, para su gloria, en Cristo Jesús y para la salvación de su pueblo. En nuestros días, lastimosamente, ese entendimiento de la historia bíblica no es lo más común, especialmente en Latinoamérica. Y yo no conozco a todos aquí, yo no sé si todos son bautistas reformados, no sé si habrá entre nosotros algunos que abracen el dispensacionalismo. Lo digo porque voy a criticar el dispensacionalismo. Pero hermanos, si aquí hay algún dispensacionalista, entiendan que no viene de una mala parte de mi corazón, viene más bien con todo el amor. Primero quiero ofender a mis hermanos reformados, diciendo esto. Yo amo el dispensacionalismo. Y les voy a decir por qué. El Señor salvó a mi mamá cuando yo era muy niño, 2, 3 años tendría yo. Y pues, en la providencia del Señor, mi mamá nos llevaba a mí y a mis hermanos a la iglesia, una iglesia pentecostal, que en ese momento predicaba el Evangelio. Yo escuché el Evangelio en esa iglesia, con toda claridad. Una iglesia donde también aprendí el dispensacionalismo. Yo recuerdo cuando era más grandecito, quizás 12, 13 años, había leído hasta los libros de Tim LaHaye. Cuando entré ya en mi adolescencia y la adultez temprana, ya era claro que yo no era un cristiano. Pero en su providencia el Señor me llevó fuera de mi país, me sacó de ese lugar de comodidad en donde yo estaba, cómodo con mi pecado. Y estando fuera del país, en su providencia, el Señor hace que Líbano capture a unos soldados israelitas. Y lo primero que pasó por mi mente, estando solo fuera de mi país, fue: Jesús va a venir. Y yo me voy a quedar aquí, porque soy un pecador. A esa conclusión llegué por todo el dispensacionalismo que yo tenía en mi cabeza. Fue así como el Señor entonces pone ese temor en mi corazón de que yo, si el Señor viene, me voy a quedar aquí pasando la gran tribulación. Que entonces el Señor pone en mi corazón que de pedirle a mi hermana que me traiga una Biblia. Y esa Biblia, mi lectura de la Biblia, fue lo que el Señor usó para salvarme. Por eso es que yo digo que amo el dispensacionalismo. A pesar de ser un error. Pero de nuevo, Dios usa los medios que Él desea usar para salvar a su pueblo.
El dispensacionalismo, mis hermanos, es la manera más común de entender la historia bíblica en nuestro medio. Y el dispensacionalismo no es un sistema de interpretación, es un sistema teológico. Un sistema que antes del siglo XIX nunca nadie leyó las Escrituras así. Porque nunca ha existido el dispensacionalismo antes del siglo XIX. Eso surgió, si ustedes conocen la historia, de un sueño que tuvo una mujer, Margaret MacDonald. Y un hombre que tenía contacto con ella, Edward Irving, que él estaba pensando sobre una idea de un rapto. Él escucha de esta mujer y entonces se empieza a ver cómo compaginan todas las visiones que tuvo esta mujer con su sistema. Y después, Nelson Darby es que establece el sistema teológico, el dispensacionalismo, que después fue tan propagado en las conferencias en Estados Unidos y llegó a ser parte de las notas de la Biblia Scofield, que fue la que llegó a América Latina. Y fue así como la gran mayoría de bautistas aprendieron el dispensacionalismo y lo abrazaron como sus lentes para entender la historia de Dios. Pero esto es un grave error, porque el dispensacionalismo destruye la historia bíblica. Destruye esa única historia de Dios desde el principio hasta el fin. Y más bien trae un montón de problemas más. Históricamente la iglesia ha interpretado las Escrituras como una sola historia. Recientemente, por medio de la teología bíblica, se han tratado de entender la Biblia de otras maneras, pero siempre con ese aspecto de una sola historia. Creación, caída, redención, gloria. Pero históricamente la Biblia ha sido entendida pactualmente. Es decir, entendiéndola como esa obra de Dios en su universo, en su creación, por medio de pactos, los pactos bíblicos. Durante los siglos XVI y XVII, Dios levantó hombres, ¿verdad?, para estudiar aún más la teología pactual de las Escrituras y salieron muchos tratados de teología pactual. Fue ahí cuando muchos volvieron sus ojos de nuevo a la teología pactual para entender las Escrituras. Y ciertamente esa teología pactual no es monolítica. Nosotros estudiamos la teología pactual de esos tiempos, era diversa. Los hermanos presbiterianos dirán que no, siempre ha sido una misma teología pactual y eso no es cierto. Ha sido diversa. La teología federal se le ha llamado la médula de la divinidad, el centro de la teología. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros podemos entender la historia de Dios, el Evangelio también. Y mi deseo entonces en esta mañana es mostrarles cómo los bautistas particulares entendieron la teología pactual de la Biblia y cómo esa hermenéutica que ellos usaron les sirvió no solo para identificarlos con la Reforma protestante, para decir ellos son parte de la Reforma, sino también para diferenciarlos de sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas. Obviamente, no voy a hacer algo muy detallado. Mi propósito aquí es mostrar que recordemos cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia, desarrollando ese plan suyo
para su gloria en Cristo Jesús, para el beneficio de su pueblo, por medio de pactos. Richard Pratt, un teólogo presbiteriano, correctamente dijo que ser reformado significa ser pactual. Y eso es lo que somos. Ese epíteto reformado claramente nos atañe a nosotros por este aspecto específico de nuestra teología, la teología pactual. Y como dirían algunos, quizás es nuestra teología pactual la que realmente nos hace más reformados que los presbiterianos. Porque hemos aplicado la hermenéutica reformada y hemos llevado la teología pactual a sus últimas consecuencias. Y lo vemos en nuestra eclesiología y nuestra doctrina del bautismo. Entonces, lo que primero deseo hacer es definir algunos conceptos importantes. Y segundo, ver ese desarrollo pactual de la Escritura y finalmente ver algunas implicaciones de este entendimiento pactual para nosotros. Entonces, el primer término que nosotros debemos definir es ese término pacto. Un autor lo definió como un acuerdo entre Dios y los seres humanos donde Dios promete bendiciones si se cumplen las condiciones y amenaza con maldiciones si se rompen las condiciones. Un autor bautista reformado lo definió como una promesa solemne o un juramento de Dios al hombre. El contenido de cada pacto está determinado por la revelación concerniente a ese pacto. Otro autor lo definió como una relación entre dos o más partes. Por lo general, dice él, se ingresa libremente, cada parte trabaja voluntariamente y acepta cumplir con ciertas condiciones. Hay, sin embargo, una marcada diferencia entre los pactos hechos por hombres pecadores. Un ejemplo, Jacob y Labán hicieron un pacto, ¿verdad? En Mizpa. Es un pacto entre hombres. Y aquellos pactos que Dios ha condescendido a celebrar con el hombre. Tales pactos no se hacen entre partes iguales. Los pactos de Dios se imponen a una parte infinitamente inferior, donde Dios ha determinado las condiciones del pacto. Entonces, un pacto, mis hermanos, no es otra cosa que una transacción divina en la que Dios promete bendecir al hombre por su obediencia. El fin de Dios para un pacto con el hombre es bendecirlo, es darle una mejor condición de la que tenía en el momento del pacto. Pero también es un pacto de Dios en donde Él amenaza con maldiciones si el pacto no se cumple por la desobediencia del hombre. En segundo lugar, también debemos definir el concepto de cabeza federal. Es un concepto básico de la teología pactual. Y una cabeza federal no es otra cosa más que el representante de ese pacto. Es quien está a la cabeza, quien lidera, quien representa a todos los que están detrás de él en el pacto. Un ejemplo, por ejemplo, es Abraham. Vamos a ver en Génesis capítulo 17, él es la cabeza federal de ese pacto abrahámico. Todo lo que haga Abraham le pasará a su descendencia. Cristo es la cabeza federal de su pueblo y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 5. Él es el representante, lo que Cristo ganó benefició a su pueblo, a los suyos. Y finalmente debemos entender los diferentes tipos de pacto que encontramos en las Escrituras. Nosotros encontramos pactos condicionales, pactos con condiciones, haz esto y vivirás. Por ejemplo, el pacto de Dios con Adán. Si él no comía y obedecía el mandamiento del Señor, viviría. Pero si comía, esa es la condición, moriría. Lo mismo Jacob y Labán, por ejemplo, un pacto entre hombres, un pacto condicional. Si tú pasas después de este mandamiento, de este monumento para ir tras mí, que Dios te castigue.
Ahora, lo primero que debemos entender con respecto al desarrollo pactual de las Escrituras es que la única manera en la que Dios se puede relacionar con los hombres es por medio de pactos. Y así es como lo afirma nuestra confesión de fe. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Ni siquiera Adán, en su estado de inocencia, santo, justo, podía relacionarse con Dios aparte de un pacto. ¿Por qué? Porque Él no es Dios. Porque Dios es Dios. Y la distancia entre el Dios y la criatura es infinitamente tan grande que no hay posibilidad de que un hombre se pueda relacionar con Dios a menos que Él condescienda voluntariamente por medio de un pacto. Dios, mis hermanos, es grande y poderoso, infinitamente superior a nosotros las criaturas. Fue por eso que cuando Dios creó al hombre, la manera en la que se relacionó con él fue por medio de un pacto. Génesis capítulo 2. Dios crea a Adán a su imagen, después crea un huerto, después pone al hombre en el huerto y después de ponerlo en el huerto hace un pacto con él. Y tomó pues, versículo 15, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El plan de Dios, mis hermanos, para la creación era crear al hombre a su imagen con el propósito de un día él tener toda la tierra lleno de portadores de su imagen, haciendo de toda la tierra el jardín del Edén, el templo de Dios, para que Dios pudiera tener comunión con el hombre para siempre. Ese era el plan. El trabajo de Adán era hacer precisamente eso. Labrar y guardar el jardín del Edén como si fuera como el templo de Dios en la tierra, expandiéndolo cada vez más, obedeciendo el mandamiento de Dios de no comer de ese árbol, sino ser obediente al Señor, depender del Señor, hasta que toda la tierra fuera el templo de Dios y todos los portadores de la imagen de Dios, descendientes de Adán, pudieran adorar y tener comunión con su Creador por la eternidad. Por eso el pacto. Ahora, algunos niegan que aquí hay un pacto. No leímos aquí la palabra pacto y de hecho no se encuentra la palabra pacto ahí. Pero ayer aprendimos una cosa muy importante. El principio de sola escritura. El que el término no se encuentre ahí no quiere decir que aquí no haya un pacto. De nuevo, que era un pacto, es una transacción en donde hay condiciones, en donde hay bendiciones para la obediencia, donde hay maldiciones para la desobediencia. Bueno, eso es lo que tenemos precisamente aquí. El concepto del pacto lo tenemos precisamente aquí. Dios está haciendo un pacto con Adán donde se le promete la vida eterna, una condición mejor de la que tenía ahora. Él no era inmortal, pero se le prometía, también maldiciones si desobedecía. Entonces aquí tenemos un pacto. Hay promesas, hay amenazas. Pero además la misma Biblia afirma que aquí hubo un pacto. Oseas 6:7, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto
allí prevaricaron contra mí. El pueblo de Israel, igual que como hizo Adán, quebrantaron mi pacto, prevaricando contra mí. Pero el hombre cayó y desobedeció. Y ese plan de Dios, entonces, no se pudo cumplir en Adán. Y entonces, Dios pone en marcha el plan eterno de la redención. De nuevo, Dios es soberano. La caída, mis hermanos, no tomó por sorpresa al Señor. Como lo confesamos en nosotros en nuestra confesión de fe, la caída fue decretada por Dios. Él no es el autor del pecado, pero Él decretó la caída del hombre. Pero Adán cae, quebranta el pacto de Dios. Él no va a poder hacer eso que Dios le había dicho que hiciera. Y entonces Dios pone en marcha el pacto de la redención que conocemos como el pacto de gracia. Un pacto incondicional en donde Dios entonces le promete al hombre darle lo que perdió en Adán sin condiciones, haciéndolo todo Él. Y lo primero que hace es prometer el pacto. Génesis 3:15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El hombre quebranta el pacto, y Dios entonces trae la promesa de la salvación de la humanidad por medio de un varón, la simiente de la mujer, por medio del cual Él iba a destruir a Satanás y toda su obra maligna, pero quien Él mismo sufriría el castigo que Adán y Eva merecían por su pecado. Y eso es lo que nuestra confesión afirma. Este pacto es revelado, el pacto de gracia, en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos, y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvados de entre la posteridad del Adán caído han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Dios entonces, a partir de ese momento, empieza a desarrollar este plan de salvación, como lo dice nuestra confesión, paso a paso, por medio de pactos. Ahora, este pacto de gracia, como lo entienden nuestros hermanos presbiterianos, es un solo pacto con distintas administraciones. El distintivo bautista es que nosotros no entendemos la teología pactual de esa manera. Nosotros no vemos un solo pacto en diferentes administraciones a lo largo de la historia. Vemos un pacto de gracia que se encontraba en forma de promesa en el antiguo pacto. El antiguo pacto, han dicho los teólogos, estaba embarazado con la promesa del nuevo pacto. Pero el antiguo pacto no es el pacto de gracia.
Fueron pactos usados por Dios para proteger la promesa del Evangelio, para proteger el nuevo pacto. Y así es como comienza. La humanidad se empieza a aumentar, a multiplicar. El pecado empieza a abundar. Dios trae juicio sobre la humanidad. La promesa sigue ahí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Lamec le pone a su hijo Noé. Dios había prometido un Salvador. La promesa de ese Salvador está en la mente de los hombres. Y Lamec piensa que su hijo es aquel que les va a dar reposo. Este es el Mesías. No fue el Mesías. Fue un tipo del Mesías. Pero vemos la promesa de Dios que está en la mente y en el corazón de los hombres. Dios trae juicio sobre la humanidad, la destruye toda, inicia de nuevo en una nueva creación, remodelada la vieja, con un segundo Adán, Noé, a quien se le da la misma comisión que se le dio al primer Adán: multiplícate, labra la tierra, señorea. De sus hijos hay un linaje que fue escogido por Dios para traer la promesa que dio en Génesis 3:15. Sem. Y por eso el linaje de Sem es tan importante, porque nos lleva hasta Abraham. Dios entonces, por gracia y misericordia, llama a un idólatra, a un hombre que estaba sumergido en el paganismo, adorando al dios de la luna con su padre. Y le dice: sal de esta tierra y ve la tierra que yo te voy a mostrar. Y en su gracia y misericordia, Abraham cree en el Señor y sale en obediencia. Y la manera en la que Dios va a trabajar con Abraham en su vida, fortaleciendo su fe, porque vemos que la fe de Abraham, en la historia de Abraham, no es una fe perfecta, es una fe como la nuestra, con altibajos. Sin embargo, vemos a Dios obrar en la vida de Abraham, trabajando con su fe. Pero la manera en la que vemos a Dios trabajar con la fe de Abraham es por medio de pactos. Génesis 15, Dios hace un pacto y mata 2 animales. Y le promete a Abraham: yo te voy a dar una gran descendencia. Y Dios, sin tener que hacer nada, pasa por en medio de esos animales. Como diciendo: si yo no cumplo mi promesa, que muera yo. Para dejarle en firme a Abraham: yo voy a cumplir lo que he dicho, porque yo soy fiel. Y en Génesis 17, Dios vuelve a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dios vuelve a Abraham y le confirma el pacto que había hecho en Génesis 15. Y le dice: yo te voy a dar esa gran descendencia. Yo voy a ser el Dios tuyo y el de tu descendencia. Te voy a dar la tierra. Pero te voy a dar una señal del pacto: la circuncisión. Y tú tienes que circuncidarte. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 4 que para Abraham la circuncisión era diferente que con Israel. Para Abraham era el sello de la fe, de la justicia de la fe. Para su pueblo era la señal de estar en el pacto de Dios con Abraham. Y si había un israelita que no se circuncidara, ¿qué tenía que hacer? Echarlo fuera. No es parte de mi pueblo, ha quebrantado mi pacto. ¿A qué le suena ese pacto? ¿Es un pacto incondicional? No, es un pacto con condiciones. Si no se circuncida, no es parte de mi pueblo. Ha quebrantado mi pacto. ¿Para qué servía este pacto de Dios con Abraham? Bueno, para cumplir su promesa de una simiente prometida. Para resguardar la promesa que él había dado en Génesis 3:15. Esa simiente no solo vendría de la mujer, sería un descendiente de Abraham. Ahora más adelante, el pueblo de Israel, Dios le da a Isaac a Abraham, después de 25 años. Isaac tiene a Esaú y a Jacob, Dios escoge a Jacob. Veinte años después, cuando Jacob sale de la tierra de Beerseba hacia Harán, Dios le da 11 hijos, incluido uno de Lea, la mujer que él no amaba, Judá, a quien Jacob va a bendecir antes de morir, como aquel que llevaría el cetro de Israel, de quien vendría el rey prometido por Dios a Abraham. Dios le había prometido una realeza a Abraham también. Dios lleva a Israel, su pueblo, a entrar a Egipto para cuidarlo. Eran 70 personas que iba a ser en medio de toda la tierra. Dios lo mete en Egipto, llevando a José primero a Egipto para cuidarlo, para cumplir su promesa, y lo empieza a multiplicar y multiplicar en un segundo Edén, la tierra de Gosén. Por 400 años está el pueblo ahí, cuando Dios decide: ahora sí ya es tiempo de sacar a mi pueblo. Y trae aflicción sobre el pueblo de Israel para que clamen al Señor. Y Dios escucha y se acuerda de su pacto hecho con Abraham. Y dice: ahora es tiempo, es mi tiempo para sacar a mi pueblo. Y lo saca, mostrando que solamente Él es el Dios del universo, destruyendo a todos los falsos dioses en Egipto. Él es el Dios de
de la oscuridad, Él es el Dios del sol, Él es el Dios del Nilo, Él es el Dios de las langostas, Él es el Dios de las moscas, Él es el Dios de los piojos, Él es Señor de la vida y la muerte. Y así saca a su pueblo y termina destruyendo a Faraón, que se creía Dios. Y lleva a su pueblo hasta el monte Sinaí y hace un pacto con ellos. Otro pacto. Un pacto en donde les daría la ley. No vamos a leer Éxodo capítulo 20. Pero Dios le pregunta a su pueblo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y el pueblo dice, esto haremos. Ellos han aceptado el pacto con Dios. Obviamente ya lo habían quebrantado. Lo iban a quebrantar después. Con ese pacto venían no solo bendiciones. Dios los dejaría en la tierra y prosperarían. Y nunca les faltaría nada. Pero también vendrían maldiciones. Ustedes quebrantan este pacto, sepan que los voy a sacar de la tierra y los voy a castigar. Ese pacto mosaico serviría en el plan de Dios, en esa única historia de Dios desde el principio, para resguardar una vez más la simiente prometida. Sería un descendiente de Abraham, sería un israelita. Y todas las leyes que Dios le dio a Israel en ese pacto mosaico servirían para proteger la llegada de ese Mesías prometido. Años después, el pueblo está en una pésima condición, no hay un rey en Israel. Y Dios entonces, en su providencia, lleva al pueblo a que pidan un rey. Y les da a Saúl. Pero Dios tiene un rey verdadero para él, David. Ellos debieron haber pedido, Dios, síguenos gobernando, tú eres nuestro rey, o danos un rey conforme a tu corazón para que nos gobierne a nosotros. Pero no lo hicieron, quisieron un rey como el del resto de las naciones. Dios les dio a Saúl, pero Dios tenía a David. Más adelante Dios en 2 Samuel 7 hace un pacto con David una vez que es rey. Y le promete en ese pacto un hijo suyo, que se sentaría en el trono de Israel eternamente, que gobernaría al pueblo de Dios por la eternidad. El rey de Israel era el representante del pueblo. ¿Ustedes recuerdan cuando David peca contra el Señor haciendo aquel censo? ¿Y qué hace Dios? Escoge, ¿qué castigo quieres? Y todo el pueblo sufrió por el pecado de David. ¿Por qué? Porque él era el representante del pueblo. Si David era un buen rey, el pueblo sería bendecido por Dios. Si David era un mal rey, el pueblo sufriría. En el Salmo 132, versículos 11 y 12, Dios recuerda este pacto que le había hecho a David. En verdad juró Jehová a David y no se retractó de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y escuchen el 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Si tus hijos. ¿Les suena como el pacto con Adán? ¿Como el pacto con Abraham? Este no puede ser el pacto de gracia, es un pacto condicional. Pero ¿para qué servía el pacto davídico?
de nuevo, mis hermanos, para resguardar aún más la promesa de Dios, para resguardar aún más la simiente prometida y para hacer que el pueblo esperara con ansias ese rey prometido que los representaría para bien. Esperaría a ese rey, a ese Mesías prometido que sería intachable delante de Dios y que viviría una vida tan perfecta que se sentaría en el trono de Dios por la eternidad, trayendo la bendición sobre su pueblo para siempre. Pasan los siglos y de pronto abre el Nuevo Testamento con aquel que es el hijo de Abraham y el hijo de David, el Señor Jesucristo. Aquel rey prometido, a quien nadie pudo acusar de pecado, porque nunca pecó. Aquel que funcionaría como el segundo Adán, que fue probado como el primero, pero en un desierto, y pasó la prueba. Aquel segundo Adán al que como el primero se le había dado una misión, pero que a diferencia de aquel primer Adán, la cumplió. Y aunque la misión incluía su muerte, no los clavos, sino estar bajo la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Él dijo: Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz para salvar a su pueblo, cumpliendo la voluntad de su Padre. Y antes de morir, Él le dijo a su pueblo: esta es la sangre del nuevo pacto. Jesucristo vino a establecer ese nuevo pacto que había sido prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Escucharon algún sí ahí? Si tan solo hacen esto. Ni un solo sí. Un pacto completamente incondicional, basado en la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Y es por eso que el autor a los Hebreos puede ir al Antiguo Testamento, estudiar la vida de Jesús y decir que ese nuevo pacto se cumplió en Jesucristo. Nada faltó de lo que Dios había prometido. Por medio de Jesús, Dios vino al pecador, al rebelde, a su pueblo, al que Él había elegido en la eternidad, y cambió ese corazón de piedra y puso un corazón de carne y escribió su ley en ese corazón y dio a su Espíritu Santo. Le puso arrepentimiento para que se humillara recordando su maldad.
Eso fue lo que hizo el Señor en Cristo Jesús, su Hijo. Y lo hizo por nosotros. Y ahora nosotros somos entonces nuevas criaturas. Lo que Cristo hizo como nuestra cabeza federal, como nuestro representante, ha impactado nuestras vidas para nuestro bien. Y la promesa de Dios se está cumpliendo en su pueblo hoy. Somos nuevas criaturas. Tenemos al Espíritu Santo y estamos siendo santificados cada día por la obra del Espíritu y su palabra en nuestros corazones. Pero de nuevo, este pacto, este nuevo pacto, es el pacto de gracia. No es una administración similar o la misma administración del antiguo pacto. Dios dice, este es un nuevo pacto, de una categoría distinta al antiguo. Segundo, este nuevo pacto haría que la ley no estuviera fuera, externa al pueblo de Dios, sino estaría en nuestros corazones. Cada uno de los beneficiados de ese nuevo pacto sería regenerado, a diferencia del antiguo pacto. Tercero, este nuevo pacto es inquebrantable. Dios lo hizo. Y por último lugar, todos los miembros de este pacto, dice el Señor, conocerán de manera salvífica al Señor. Todos. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Algo que no ocurrió en el antiguo pacto, porque hubo muchos judíos e israelitas que no conocieron a Jehová. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Todos estos pactos del antiguo pacto funcionaron, mis hermanos, como han dicho muy correctamente, muy claramente otros teólogos, funcionaron como esos andamios para construir ese edificio perfecto del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y cuando ese nuevo pacto fue ya establecido en Jesucristo, no había otra cosa más que hacer que destruir y quitar esos andamios. Abolidos, no más. Aquí está la manifestación del más glorioso pacto de Dios, el nuevo pacto, el pacto de gracia con su pueblo, por medio del cual Él ha prometido y ha salvado a su pueblo. Como escribió Jeffrey Johnson, solamente Cristo es el cumplimiento de la simiente prometida de la mujer. Solamente Cristo es el cumplimiento del pacto abrahámico. Solamente Cristo es el cumplimiento del pacto mosaico. Solamente Cristo es el cumplimiento del pacto davídico. Por lo tanto, solo estando espiritualmente unido a Cristo por fe, puede una persona, judío, gentil o hijo de ambos, convertirse en un verdadero miembro de la familia espiritual de Abraham, un heredero de la herencia prometida y por lo tanto miembro del pacto de gracia. Mis hermanos, este entendimiento de las Escrituras nos permite a nosotros entender mejor el Evangelio. El Evangelio ha estado desde el principio de la historia. No es algo que se le dio en un momento de la historia a la iglesia, a los gentiles. No, desde el principio. No hay otra manera de ser salvos si no es por medio del Evangelio. Los judíos necesitan el Evangelio si han de ser salvos y si han de ser unidos a Cristo para ver a Dios y tener comunión con Él por la eternidad. Este entendimiento también de la teología pactual debe impactar nuestro evangelismo también.
Porque quiere decir que todavía hay personas elegidas por Dios en la eternidad que necesitan a Cristo. Que necesitan escuchar del Señor Jesucristo para ser parte de este nuevo pacto y para poder conocer salvíficamente al Señor. También nos permite entender o tener una mejor eclesiología. La iglesia debe estar compuesta, como vamos a escuchar en una de las exposiciones, únicamente por creyentes. Porque esos son los únicos miembros del nuevo pacto. Y la iglesia es la iglesia del nuevo pacto. Nos debe impactar en nuestra doctrina del bautismo. Y también, mis hermanos, nos debe llevar a entender mejor a nuestros hijos. Mis hermanos, el que nuestros hijos sean hijos de creyentes, sí es una bendición para sus vidas. Y debería serlo. Padres que estén viviendo como cristianos en sus hogares, adorando a Dios en sus hogares día con día. Pero más que eso, no les beneficiará si mueren sin Cristo. Porque el ser hijos nuestros no les va a beneficiar para nada. Nuestro deber, mis hermanos, es orar por ellos. Es predicarles el Evangelio día tras día. Mostrarles su pecado, llevarlos a Cristo y orarle al Señor para que Él los salve. Ese es nuestro primer ministerio evangelístico, nuestros hijos. Hermanos, finalmente nada más para este plan de Dios, esta teología pactual, mis hermanos, es la que nos da esperanza. Dios ha prometido algo desde el principio, y mis hermanos, este desarrollo de la historia pactual nos ha demostrado que Dios ha sido fiel a todas sus promesas. Y Él nos ha prometido un día, llevarnos con Cristo, hacernos glorificar nuestros cuerpos. Y un día llevarnos a los cielos nuevos y nueva tierra. Como vemos en Apocalipsis 21, en donde estaremos con Dios por la eternidad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por recordarnos el Evangelio, por recordarnos, Señor, cuán maravilloso eres tú, cuán fiel a tus promesas y cuán grande el Señor Jesucristo, Señor. Ese gran sumo sacerdote, ese gran mediador del nuevo pacto que vino, Señor, para salvar a tu pueblo. Oh, Señor, que estas verdades permanezcan en nuestros corazones y que tú las uses por tu Espíritu y tu palabra para cimentarlas en nosotros, para que podamos vivir una vida agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos.